Entonces, a continuación, le daremos la palabra al ingeniero Raimundo Ortiz, que nos hablará del proyecto prioritario Internet para Todos. No sé si ya contaste todo y ya no sé qué voy a decir. ¿Podemos poner la primera de las láminas? Es solo para que quede claro que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es una obligación del Estado el proporcionar la comunicación en realidad por Internet en banda ancha y en buenas condiciones. Es como si hablara, ¿se acuerdan de aquello que dice el presidente todos los días hoy y cada día lo ha dicho en las últimas semanas? Eso dice la Constitución de Salud, ¿verdad? Ajá, igual. O sea, no se cumple de ninguna manera. Es solamente un postulado de la Constitución. Es de la Constitución, pero además el Instituto de Comunicaciones, el de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el moderno de la época neoliberal, tiene esa ley y en esa ley se vuelve a repetir que es una obligación del Estado el hacer lo que no hace. El objetivo prioritario de la empresa del Estado es precisamente que el Estado haga lo que la Constitución y las leyes dicen, y es proporcionar un sistema que permita la conectividad de la inmensa mayoría de la población. Cuando se mide el avance de Internet en México, como se ha estado midiendo, se mide siempre en qué porcentaje de la población tiene acceso. Y hoy tiene acceso casi el 60% de la población, que por supuesto vive en el 25% del territorio en números redondos. Eso quiere decir que el país no está comunicado de ninguna manera y la población está más o menos comunicada, la población, digamos, que vive en zonas desarrolladas del país. Lo trágico del asunto viene siendo que la cantidad de personas que viven fuera de ese país de casi primer mundo es del tamaño de muchos países del mundo, mucho más grande que muchos países del mundo. O sea, estamos hablando de más de 30 millones de mexicanos que de ninguna de las maneras podemos aceptar hoy en día que vivan en un siglo que no es el nuestro. El presidente, haciendo memoria, y lo ha dicho muchas veces en público, de cómo es que la Comisión Federal de Electricidad nació, justo cuando las empresas privadas dejaron de llevar a los últimos pueblos del país la electrificación porque ya no era rentable. Eso mismo es lo que ha sucedido. Como no es rentable desde el punto de vista de comunicaciones, comunicar al país en esas zonas, pues simplemente no se comunica. Siendo el objetivo prioritario de esta nueva empresa hacer eso, pues podemos pasar a la siguiente. Verán que dice que lo mismo que dije yo, pero lo dicen más bonito, ¿no? Yo creo que nos vamos a pasar directamente a la ejecución del programa prioritario, que es la creación. Pásense unas dos, por favor. Eso. Creamos la empresa el 2 de agosto, con personalidad y patrimonio, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que la empresa es como muy, muy nueva y muy joven, y más joven todavía si lo vemos desde el punto de vista estatal, porque para que un trámite ocurra, tiene que ocurrir mucho tiempo. Entonces, nos ha llevado mucho tiempo el poder hacer que esta empresa tenga, digamos, todas las características para hacerla operable. Estamos muy cerca de ser operables del todo. Sin embargo, en el camino, lo que se hizo es obtener el título de concesión para la compañía de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un asunto muy importante porque es lo que nos permite trabajar en un marco legal de acuerdo con las leyes actuales. En esa concesión, si la podemos pasar, ese es el título. Nosotros lo que podemos hacer es conectar lo que sea en los lugares donde no hay nadie.
dicho sea en palabras llanas, porque obviamente todo eso tiene un lenguaje críptico de esos especitos, ¿no? Podemos conectar los sitios públicos. Los sitios públicos son cualquier ente de gobierno, en realidad, como las instituciones educativas, las instituciones de salud, las oficinas de gobierno, de todos los niveles de gobierno, los centros comunitarios, los espacios abiertos públicos y programas públicos. Hay locales destinados a programas públicos que también pueden conectarse. Básicamente eso nos da un espectro enorme de lugares donde nos podemos conectar. Lo importante es que nos podemos conectar en todos los lugares donde no hay nadie. Y es ahí en donde, tal y como lo venía diciendo Emiliano, podemos pasar la siguiente para que vean que, bueno, registramos la marca y creamos la estructura financiera, jurídica y administrativa de la empresa productiva del Estado, que, digo, es de suponerse que eso hicimos. Y yo quería llegar un poco más acá a lo que es el asunto de Altán Redes, que es la asociación con la red compartida de la que les habló Emiliano. Aquí lo importante es que la red compartida fue un invento de la nueva ley de telecomunicaciones que específicamente dio una única concesión a una banda particularmente buena del espectro radioeléctrico, que es la de 700. Es una banda que es particularmente buena, tiene muchas bandas dentro, o sea, no es una sola, sino hay muchas frecuencias, y esas muchas frecuencias son muy rentables porque permiten una cobertura a un ancho de banda muy grande en distancias relativamente grandes, lo que hace que sea digamos, un espectro radioeléctrico particularmente rendidor desde el punto de vista económico, para ponerlo claro. Entonces, es esa concesión la que tiene Altán, y Altán hizo un programa de cobertura nacional bastante ambicioso, bastante largo en el tiempo, y ese es el que a partir de nuestras primeras comunicaciones con ellos quedó claro que para nosotros tenía que modificarse si querían ser útiles desde el punto de vista de ayudarnos a crear una sinergia capaz de acelerar el tiempo de conexión en las zonas que específicamente no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Ellos entendieron que eso tenía muchas ventajas estratégicas, incluso para ellos, por muchas razones, hasta financieras, porque ellos se vieron obligados, de acuerdo con los contratos, a depositar grandísimas cantidades de dinero para que cuando ellos tuvieran que cubrir los lugares en donde no había posibilidades de cubrir, tuvieran los recursos esos para poder cubrir esos lugares que no eran negocio. O sea, estaba razonablemente bien inventado el asunto. Claro, estaba bien inventado si aún no tenía ninguna prisa para conectar nada. Entonces, desde nuestro punto de vista, eso era indispensable hacerlo, y entonces lo que hicimos fue, junto con ellos, a hacer un plan en el cual adelantamos los últimos 2 hitos, o sea, los planes de cobertura de los lugares más lejanos, no más lejanos, para ser más precisos, no son solo más lejanos, sino son menores. Es decir, son poblaciones probablemente del rango de menos de 250 habitantes, muchísimas de ellas, que es específicamente lo que es muy importante desde el punto de vista de comunicación y de inclusión social, porque es los lugares en donde la inclusión social es indispensable, realmente es en las comunidades más pequeñas, o sea, esas. Entonces hicimos esa. Si ponemos la siguiente, verán aquí cómo es la cobertura, cómo va creciendo con los años y cómo es que eso se cambió de esa manera, digamos. Eso es más fácil explicarlo que leerlo en las gráficas, así que por eso más bien lo comenté de la otra manera. Si pasamos a la siguiente, lo vamos a ver en mapas. Eso es lo que hay completado ahora
Eso es lo que habrá completado en enero del 22 en medio, y eso es para el enero del 24. Como ven, prácticamente el país se va cubriendo del todo. Lo que es importante señalar en esos mapas es los agujeros. Los agujeros. Ya sé, se me olvidó el micrófono. Acá le van a Los agujeros están acá. O sea, esta zona de aquí es el centro del sureste, es Precisamente una zona de Oaxaca, como todos sabemos, una zona de Chiapas y un pedazo de Tabasco, un pedacito de Veracruz, zonas que son en general las zonas montañosas por una parte, poco densamente pobladas, aunque son enormemente pobladas, o sea, hay muchísimos poblados chicos. Basta recordar el número de… estos espero que no se empiecen a hacer algo entre ellos. Basta con recordar que Oaxaca tiene más de 500 o cerca de 500 municipios, ¿no? Para darnos una idea de que es justamente son territorios que tienen poblaciones pequeñas, aisladas geográficamente por básicamente la estructura del territorio mismo. Entonces, son las zonas en las cuales tenemos que trabajar más. Bien, el asunto con Altán fue progresando. Hicimos una serie de pruebas de verificación que están en la siguiente hoja. Si la ponemos por ahí. Sí, eso es exacto. Como verán aquí, lo que hicimos fue poner conexión en centros integradores, unidades médicas rurales, centros de salud y unas cuantas escuelas. Eso era básicamente para medir qué tan bien funciona el sistema, qué tan fácil es de desplegar en el territorio, y eso dio unos resultados razonables bastante buenos, bastante buenos. En el siguiente hay un mapa de dónde se hicieron las pruebas esas de verificación, que enseña que están, distribuidos más o menos en una zona muy amplia del territorio, que es solamente un sistema de probar. En paralelo a las acciones que se hacen con Altán, obviamente, nosotros tenemos que desplegar un sistema muy importante de fibra óptica que permita la comunicación realmente de una forma moderna en extensísimas zonas del territorio. Esa era la idea de estar justamente en CFE. CFE tiene la red de fibra óptica, una red de fibra óptica enorme en el país, no la más grande desde el punto de vista de kilómetros, pero sin duda la más grande desde el punto de vista de anchos de banda posibles, y tiene además, de paso, todos los derechos de vía que le dan los sistemas de transmisión eléctrica. Eso quiere decir que tiene unas posibilidades de cobertura del territorio tan grandes desde el punto de vista de la fibra y las comunicaciones como los que tiene desde el punto de vista de la proporción no sé cómo decirlo, pero de mandar la corriente eléctrica hasta el último rincón. Eso debe haber una manera más bien técnica y bonita de decirlo, pero no me acuerdo cómo es. En la siguiente, eso es. En eso de aquí estamos hablando del anillo cero. El anillo cero es algo que ya empezamos a construir, que ya está construido en parte, que es reforzar la red de fibra en la zona metropolitana, y tenemos que, al final vamos a haber podido conectar 19 secretarías, y eso quiere decir que podemos obtener no solo un sistema muy seguro, sino un sistema muy eficiente y probablemente de un costo mucho menor al costo con el que estamos trabajando ahora, que eso desde el punto de vista de los programas de austeridad es muy importante. Ponemos el siguiente porque yo los fui cambiando y creo que puse uno que no era.
Bueno, ese es el sistema nacional de la red completa. Estamos hablando ahora primero del 0, que es la que está hasta abajo, que es una zona verdecita, no sé si lo ven, que esa lo que va a hacer es conectar, lo vamos a ver en la siguiente lámina, luego vamos a tener que regresar a esta, pero subimos una. 3.828 localidades, pero son 892 médicas rurales, luego son 3.314 centros integradores y la capacidad es de 4 terabits por segundo. Esa primer fase esperamos tenerla completada este año, si todo funciona bien. Luego de eso tenemos varias más. Yo creo que hay una lámina que me gustaría que vieran antes, porque después hay unas muy prolijas de cada una de las fases, cuántos son y cuántos hay aquí, cuántos hay. Y yo creo que eso a nadie le gusta que se lo lea. Se las vamos a dar para que tengan los datos y los puedan manejar directamente, pero creo que es más cómodo a que si los leo y todas esas cosas. Yo no veo dónde está una cosa que hicimos ahora, que me parece que es muy importante explicarla, que es la conexión de todos los centros de alta especialidad médicos, que debería estar por aquí, ¿verdad? Atrás. Bueno, yo no tengo la hoja, pero ahí sí está. Una de las cosas que hicimos ahora por la emergencia, que fue muy importante, es precisamente esa. Es decir, están conectados los 18 hospitales de alta especialidad a través de las fibras y de un sistema independiente soportado directamente por el Estado. Entonces, eso solo quería comentarlo porque creo que es de las cosas que se han hecho en este tiempo que podría parecer no tan corto, pero que desde el punto de vista de despliegue de sistemas de comunicaciones sí lo ha sido. No les quiero decir cómo ha sido desde el punto de vista burocrático, porque desde ese punto de vista ha sido como una especie de carrera contra el tiempo extraordinariamente complicada. Yo creo que estamos a punto de pasarnos en el tiempo. Entonces, creo que nos podemos saltar a la última lámina, que viene siendo, no, a la última no, a la penúltima, perdón. Y si hay otra que diga gracias, también sáltensela para atrás. Esa de ahí. Que eso es lo que dijo Emiliano al principio, precisamente, que es, digamos, es la forma en la que entendemos que nuestro trabajo está incluido en el Programa Nacional de Gobierno y como parte fundamental de los programas prioritarios. Está atrás de los programas prioritarios, de la mayoría de ellos estamos atrás. Estamos atrás de todos los sistemas de distribución de los recursos en el territorio, ya sea directamente desde el punto de vista de la comunicación con el personal de servidores de la nación, con personal de los bancos, con los sistemas de seguridad. Entonces estamos, digamos, más o menos imbricados en todo lo que es la infraestructura de comunicaciones estatal, en una fase, digamos, primera de desarrollo, pero que ya tiene muchos puntos conectados y estamos conectando más. Eso es lo que entendemos que tenemos que hacer. Hablaba Emiliano hace un momento de que en las zonas en las que hay zonas en las que nosotros podemos empezar a vender telefonía celular, que son las zonas de las cuales ahora hay cerca de 20 y tantos mil puntos ya conectados en diferentes comunidades pequeñas, en donde podemos empezar a vender sistemas de comunicación telefónica o de computadoras sin ninguna clase de problema, a través del uso de la red compartida
y de la concesión que tenemos específicamente hoy en día. Yo creo que eso es básicamente lo que queríamos comentarles el día de hoy, así que